Hace unos días coloqué una encuesta en Instagram, en Facebook, preguntando qué pensaban sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y aquí le voy a mostrar algunos de los resultados. Lo hice en dos partes, una en las historias y otro en un post. Este es el resultado de las historias, el otro es muy parecido. Y como ven, el 5% piensa que es mentira, un 72% piensa que va a ser antes de la tribulación, un 7% piensa que va a ser a mitad de la tribulación y un 17% piensa que va a ser al final de la tribulación. Y aquí están algunos de los comentarios. Este usuario o usuaria dice que no es bíblico. Dice, si hay rapto antes de la segunda venida, Cristo vendría 3 veces, que es ilógico. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, todos los cristianos lo creemos como un mismo suceso. Aquí este usuario dice, si todos fueran arrebatados, ¿a quién vendrá a buscar Jesús? En la gran tribulación, la fe de muchos será probada. No es bíblico. 18 siglos no se habló de él. ¿Por qué? No existe tal rapto secreto. La Biblia dice que cuando venga Jesús, todo ojo lo verá y que vendrá con gran poder y gloria. La enseñanza del rapto es del siglo XIX, sin fundamento doctrinal, una mala interpretación bíblica. Este otro dice, los que ponen antes de la gran tribulación no han leído la Biblia. El próximo dice, no es arrebatamiento. Y sí, realmente es arrebatamiento. Y el otro dice, señores, el rapto es personal. Puedes irte en cualquier momento, pero unos al descanso eterno y vida, y otros al infierno para toda la eternidad. Prepárate porque no sabes cuándo será el rapto. Ahora, después de haber visto los resultados que están allí, quisiera que empecemos a entrar en el tema. Quisiera que primero leamos este versículo aquí en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, como ya vimos, estábamos preguntando que qué pensaban del rapto o arrebatamiento, si era mentira y de ser verdad, si era antes de la tribulación, a mitad de la tribulación y a final de la tribulación. De todas estas posiciones, la que para nada acepto y creo es la de que es mentira. Porque aquí en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hace unos días puse un video sobre profecías que se habían cumplido literalmente, como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, la destrucción del templo, entre otras que se cumplieron literalmente.
Y aquí yo veo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está utilizando esa palabra arrebatados, que a veces popularmente la utilizamos como rapto. Entonces, para mí va a haber un arrebatamiento. ¿Cuándo? Es lo que yo creo que a muchos nos gustaría saber. No, cuando digo cuándo, no digo el día exacto ni la hora exacta, sino en referencia, así es, antes de la gran tribulación, en medio de la tribulación, vamos a decir, no gran tribulación, vamos a utilizar la palabra tribulación, antes de la tribulación, en medio de la tribulación o al final de la tribulación. Porque aquí dice, seremos arrebatados. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra rapto porque dicen que no aparece en la Biblia. Y lo entiendo. La palabra rapto no aparece en la Biblia. Y estoy seguro que muchos de ellos, los que dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia, que estoy de acuerdo, no aparece en la Biblia. Y entonces algunos no lo creen porque la palabra no aparece en la Biblia. Estoy seguro que muchos de ellos, de los que tienen esa posición, creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. O sea, en otras palabras, son trinitarios y utilizan la palabra quizá Trinidad para identificarse. Y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia tampoco, pero la doctrina sí aparece en la Biblia. Yo estoy de acuerdo en que si algo no aparece en la Biblia, tenemos que tener cuidado. Pero me refiero más que todo a la doctrina, no tanto a una palabra específica, sino a la doctrina. Yo conozco unos misioneros cuando estaba en mi país, que ellos iban a donde están los indígenas. Soy de Venezuela, y yo tuve mucha relación con ellos. Ellos tenían un instituto bíblico, estuvimos allí, y ellos comentaban que cuando querían traducir el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día, no sabían cómo referirle a ello cuando estaban traduciendo, de decirle pan, porque para ellos el pan no existía. O sea, la palabra pan en su idioma no existía, no había un pan en sí, sino ellos usaban casabe como el pan. Entonces, ¿cómo le hacían ellos entender el pan nuestro de cada día? Dicen que no les quedaba otra que utilizar el casabe. Entonces, pero a lo que me refiero es que cuando una doctrina aparece en la Biblia, yo sé que y entiendo que a veces le ponemos palabras, como lo estaba diciendo, con Trinidad, la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero la doctrina sí aparece en la Biblia. También, si buscamos en la Biblia que Dios es omnisciente, la palabra no existe en la Biblia, pero lo creemos. Pero el que no exista la palabra en la Biblia no quiere decir que la doctrina no está en la Biblia. Y nos referimos mucho a que no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. Pero ¿saben qué? La palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero la llamamos Biblia refiriéndonos a la palabra de Dios, refiriéndonos a las sagradas escrituras. Entonces, teniendo eso en cuenta, descarto por completo que no existe o no vaya a haber un arrebatamiento. Lo que queremos saber una vez más es en qué momento, antes, a mitad o al final. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y les invito a que me sigan. Probablemente esto va a salir quizás en unos cálculos de unos 10 a 15 partes, porque el estudio es largo. Entonces les pido que tengan paciencia y que estén pendientes cada vez que salga un episodio nuevo.